una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy el presidente de la República dio un mensaje el cual evidentemente imposible y además tonto sería negarlo, de una gran importancia. Piense usted lo que piense del contenido del mismo, evidentemente es importante el mensaje, y lo es por la simple y sencilla razón de la gravedad y profundidad que han alcanzado algunos de los problemas que enfrenta hoy el país. Yo no voy a hablar del contenido del mensaje hoy. Voy a dejarlo para cuando ya el ruido mediático haya cedido en intensidad, para cuando los panegiristas oficiales y oficiosos se hayan cansado y la cordura y la mesura haya vuelto a tomar su lugar. De tal manera pues que posiblemente a media semana de la próxima comentaré con usted algunos elementos respecto a lo que dijo el presidente. Hoy voy a comentarlo con usted, pero desde otro punto de vista, un poco desde fuera del mensaje. Y como le dije, acerca de lo que dijo el presidente, de eso comentaremos usted y yo la próxima semana. Veamos entonces esta parte que rodea o periférica al texto del mensaje. Empiezo por preguntarle a usted si recuerda este refrán, muy conocido por lo demás, que dice: hechos son amores y no buenas razones. Desde mi punto de vista, este refrán no requiere explicación alguna. Sin embargo, tratemos de elaborar una. Cuando una persona le dice a otra, hechos son amores y no buenas razones, se refiere o quiere referirse a que lo que importa son los hechos, los actos de esa persona, lo que realmente va a hacer en torno a lo que discuten, y no tan importante como los hechos son las razones que da. ¿Por qué le digo esto? Mire, yo he seguido la política y la economía mexicana prácticamente desde 1964, es decir, tengo casi 50 años ya siguiendo de una manera sistemática, evidentemente de acuerdo a la capacidad de entendimiento de los temas económicos y políticos que en cada etapa de mi vida he tenido a partir de 1964, pero con todas esas limitaciones he seguido la política y la economía mexicanas. Al paso de los años, quizá he logrado elaborar algunas explicaciones. En unas veces he acertado, en otras muchas no lo he hecho. Sin embargo, tengo un conocimiento más o menos, vamos a decir, completo de lo que es la economía de nuestro país en sus diferentes sectores, primario, secundario y terciario, y en algunas actividades económicas específicas. Durante esos años, llegamos a 1976, es decir, 12 años después de la fecha que pongo yo como principio, 1964, y estamos el día 1 de diciembre de 1976 en la toma de posesión o en la ceremonia de toma de posesión del presidente José López Portillo, y que iba a recibir o recibió la banda presidencial de manos del presidente Luis Echeverría. El discurso que pronunció en esa ocasión el presidente López Portillo creo que fue sin duda, si no el mejor de su vida, uno de los mejores discursos que dio en su vida pública. En aquel entonces, ingenuo yo, iluso en muchas cosas que tenían que ver con la transformación del país, de su mejoramiento estructural en lo económico y también en lo político, vi favorablemente lo que dijo el presidente López Portillo. Consideré
que al escuchar sus palabras consideré que había esperanzas de que el país efectivamente iba a mejorar. Rápidamente, o decir de manera apresurada, yo concluí que iba a ser una buena presidencia. Sin embargo, la realidad me demostró que estaba completamente equivocado, o en una muy buena parte de lo que afirmaba estaba yo equivocado. La frivolidad, las políticas públicas equivocadas, absurdas, no pocas de ellas, el rechazo de la apertura económica que nos habría hecho mucho bien por influencia de un grupo de economistas encabezados en aquel entonces por José Andrés de Oteiza y un grupo de economistas a su alrededor. Rechazamos entrar al GATT en aquel entonces en condiciones sumamente favorables. La corrupción rampante, que no conoció límites en esos 6 años, contribuyó a generar un cóctel casi explosivo en esos 6 años. La realidad, pues, me recordó, me mostró en no mucho tiempo que me había yo equivocado en mis juicios. Platicando con algún amigo en ese entonces acerca de lo que veía ya como consecuencia de un cierto escepticismo, coincidimos efectivamente, pero él me dijo algo que se me grabó y que por eso se lo comenté a usted hace unos momentos. Mira, Ángel, me dijo, en esto de la vida y de la política, hechos son amores y no buenas razones. Cuando tú escuches a un político, me dijo, ten mucho cuidado y recuerda que hechos son amores y no buenas razones. Para que tú le debas creer a un político cuando dice un discurso o lanza un mensaje a sus gobernados, espérate, sé prudente y espérate a que lo dicho por él pase la prueba del ácido, que es simple y sencillamente la realidad. O, dicho de otra manera, aguanta porque hechos son amores y no buenas razones. A partir de esa fecha, ya va a ser 40 años, en 2 años más serán 40 años que me dijo eso, bueno, evidentemente un poco más, 2 años, casi a la mitad del sexenio del presidente López Portillo, y he mantenido esencialmente ese consejo, lo he seguido casi al pie de la letra. Hoy ya no tan fácilmente caigo en esos cantos de sirenas del discurso o de un mensaje de un gobernante o de un político. No necesariamente de México nada más, sino en términos generales difícilmente acepto hoy a pie juntillas y de manera acrítica el discurso de un gobernante o de un político encumbrado y famoso. Me ayudó a entender lo que me decía este amigo, el año que pasé en la República Popular China, estudiando la experiencia de la revolución que llevaron a cabo los comunistas en aquel país y estudiando de manera concienzuda lo que en aquel entonces se llamaba el pensamiento Mao Zedong, el marxismo, leninismo, pensamiento Mao Zedong. De tal manera pues que hoy, este día, al escuchar con detenimiento y con gran interés el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, he recordado otra vez lo justo y lo necesario que es recordar el refrán de hechos son amores y no buenas razones. Mi opinión en torno a este mensaje, del cual de su contenido específicamente, hablaremos la próxima semana, como le dije, ya cuando el ruido mediático de hoy, de mañana y quizá del fin de semana haya cedido en intensidad y la prudencia y la mesura frente a la realidad cotidiana del país haya tomado su lugar. Yo creo que hay que esperar a ver cuál es la realidad de lo que se ha dicho el día de hoy. Hay muchas preguntas alrededor de lo que señaló, pero yo prefiero que sea
la práctica, la realidad, la que nos responda en función de eso de que hechos son amores y no buenas razones. El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y ante la información que posee, que le allegan los funcionarios o sus colaboradores, se forma una idea más o menos objetiva, o objetiva diría, de cuál es la realidad que enfrenta el país en la parte económica, política, social, educativa, etc. Y dependiendo de la gravedad que él detecte por los datos y la información que le allegan sus colaboradores, él considera que en una coyuntura determinada hay una amenaza grave a la estabilidad política, a la seguridad nacional y a la viabilidad misma del país y quizá del Estado mexicano mismo. De ahí pues la necesidad de este mensaje pronunciado o enviado a los mexicanos el día de hoy y del contenido que con seguridad, si usted no lo conoce completamente, yo le pediría que entre a la página de Presidencia de la República y ahí está el video. Puede usted verlo, no es un discurso que le vaya a tomar a usted 2 o 3 horas. Podrá usted pasar 20, 25 minutos, 30 minutos y podrá escuchar usted lo que dijo el presidente. De hacerlo, yo le pediría que inmediatamente cuando él dice al final, muchas gracias, usted recuerde este refrán del cual le hablé. Hechos son amores y no buenas razones. Y que se espere para emitir una opinión. No estoy diciendo que deseche el contenido del mensaje del presidente, no, de ninguna manera. Por el contrario, lo invito a que lo vea. O si no tiene posibilidades de ver ese video en la página de Presidencia, léalo usted. Seguramente los medios impresos pondrán alguna liga para que usted pueda imprimirlo y léalo. O entre a la página de Presidencia también y ahí léalo. Es un poco difícil por el tipo de letra y por la tonalidad de la letra, pero puede usted leerlo sin problema alguno. Pero una vez que lo haga, le repito esto, piense en que hechos son amores y no buenas razones. Parta usted de la base de que el presidente puede plantear muchas cosas, pero no es un ser omnipotente, no estamos en una dictadura. Él fue elegido democráticamente, no es resultado de un golpe de timón o de un golpe de Estado para poder imponer su voluntad sin cortapisa alguna. Él es un gobernante elegido democráticamente, cumpliendo todos los requisitos de la legislación vigente, de tal manera pues que hay ciertos contrapesos y hay ciertas áreas del Estado mexicano, como es el Congreso, que en algunas de las cosas que planteó él en su mensaje de hoy, tendrá que decir el Congreso la última palabra. Por eso le digo, hechos son amores y no buenas razones. Por supuesto que habrá que discernir en su momento de quién fue la responsabilidad de que esas cosas no se llevaran a la práctica o llevándose a la práctica no coinciden con lo que señaló el presidente o lo mejoraron incluso. Ese es no consejo, ¿no?, sino la opinión que yo le doy. No olvide usted que hechos son amores y no buenas razones. Pero al margen de cualquier cosa, por favor, lea el mensaje del presidente, conózcalo y emita usted un juicio. Pero no lo haga acríticamente y de manera apresurada. Despacito y buena letra, diría el clásico. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a cerrar la semana con un tema que estoy totalmente convencido que será de gran interés para usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.